Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, último día de la semana. Bienvenidos a CNN Prime, noticias, solo noticias, marcadas en esta jornada por los anuncios de ayer en cuanto al litio. Y comenzamos con eso. Y de visita en Antofagasta, el presidente Gabriel Boric recordó la Estrategia Nacional del Litio. El mandatario destacó que la iniciativa se impulsará luego de dialogar con todos los actores, incluidas las comunidades, autoridades y empresas. El anuncio ha generado opiniones divididas. Mientras la SOFOF aseguró que se está relegando al sector privado, SQM manifestó su disposición a participar en las conversaciones. Les contamos que Calama paralizó a raíz de las mortales balaceras que ocurrieron en la ciudad. El alcalde Luis Chamorro volvió a cuestionar las medidas anunciadas por el gobierno para combatir la delincuencia en la zona y aseguró que no están dispuestos a seguir aguantando más. La movilización generó bloqueos en los accesos a las divisiones de Codelco. Y en otro tema, la Corte de Apelaciones de Valdivia dejó en libertad condicional a José Pérez Mancilla, único condenado por el crimen de la contadora Viviana Heger, ocurrido en 2010. Mancilla pudo optar al beneficio tras cumplir 8 de los 10 años de pena y por tener buena conducta al interior de la cárcel de Osorno. Y en el exterior, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que no buscará la reelección en los comicios generales que se realizarán en octubre. A través de un video, el mandatario repasó su gestión y señaló que trabajará fervientemente para que una persona de su sector lo suceda en la Casa Rosada. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y este viernes la ciudad de Calama se paralizó por más de 12 horas. Las principales rutas fueron cerradas, así como el comercio y las actividades básicas. ¿Cuál era el objetivo? Exigir mayores medidas de seguridad a raíz de graves hechos de violencia ocurridos en los últimos días. Vamos a revisar todos los detalles en la nota de Daniela González. No han sido días fáciles en la ciudad de Calama. Hace meses que la delincuencia los golpea, pero este registro fue la gota que rebalsó el vaso. Ay, Dios mío, John. Cuidado, mira, una gana perdida. Uy, Dios. Desde ese día se comenzó a preparar un gran paro general para exigir medidas contra la delincuencia. Y es necesario organizarlo de buena manera, no es llegar y salir. Hay que organizarse, los gremios también tienen que organizarse, sé que ellos también van a apoyar todo esto. Y el día llegó. Este viernes la ciudad entera se paralizó. Funcionarios públicos, penitenciarios, de la salud, de la educación, transportistas e incluso las iglesias marchando por las calles de Calama. Desde el año pasado necesitamos que Calama, muerte, robo, portonazo, de todo un poco. Yo estoy acá apoyando a Calama y a todos los calameños porque yo también fui afectado, si fui portonazo. Está muy malo Calama, está muy abandonado. Es importante para Calama que se termine la delincuencia y que por fin el gobierno nos preste atención a esta ciudad de Calama por tantos años postergada. La delincuencia se le vence tomándose las calles, saliendo la gente a la calle, manifestándose. La mañana de este viernes comenzó con diversos e importantes bloqueos. La ruta al aeropuerto en Loa, el camino a Antofagasta, a Iquique, a Chuquicamata, a Chiuchiu, todas sin acceso. Aquí estamos, Calama. Gracias por su apoyo. De verdad, Calama no se puede entrar a ningún lado. Aquí camino a Chuqui está en paro. Calama se manifiesta, no más delincuencia. Incluso la manifestación paralizó los trabajos de la mina Codelco, uno de los principales productores de cobre a nivel mundial. La empresa temprano por la mañana solicitó despejar las rutas para sus trabajadores. Pero el paro continuó. Calama está más unida que nunca, está muy despierta. Imagínate, esto fue un paro, una marcha en menos de 24 horas. Yo espero que de un tiempo prudente, si hacemos un paro programado, imagínate lo que puede pasar. Hoy día salieron los camioneros y hicieron bloqueos. Hoy día un turno ya se vio afectado. Y fue una marcha espontánea.
espontánea de vecinos. Calama está muy bien organizada. Los accesos a supermercados, centros comerciales y negocios de abastecimiento básico también fueron bloqueados. Sí, en todas las avenidas que estén los supermercados y las tiendas mayoritarias. La idea es que no haya ningún tipo de movimiento. Está grave la situación. ¿Cómo se resuelve el problema? Yo creo que cambiando las leyes. Mi punto de vista es cambiando las leyes. Este viernes el presidente Boric estuvo en la región, específicamente en la ciudad de Antofagasta, lugar donde reiteró las medidas de seguridad tomadas para Calama. La llegada de 26 nuevos funcionarios policiales, 3 furgones Z, 2 radiopatrullas y un bus para fortalecer la labor de carabineros y el control del orden público en Calama. Y este lunes llegan a la comuna además 10 funcionarios de la PDI, que están especializados en la persecución de delitos violentos. Esto es lo más inmediato. Pero no es suficiente, dicen los calameños. Ellos quieren medidas más severas, incluso un estado de excepción. Calama siempre está dispuesto a sentarse a la mesa, con respeto y dignidad. Bueno, y siempre en este tema el subsecretario del Interior se refirió precisamente a la paralización convocada en Calama y afirmó que se dispuso un refuerzo de la dotación policial para la zona. Ante la posibilidad de que otras comunas se sumen a este paro, afirmó que no corresponde que los actores políticos ocupen los problemas para agravarlos. Los ciudadanos viven en democracia y pueden eventualmente manifestarse para demandar a las instituciones respuesta a los problemas que viven. Lo que no corresponde es que los actores políticos ocupen los problemas no para resolverlos, sino para agravarlos. Ocupen las crisis no para sacar al país de la crisis, sino para profundizar la crisis. Por tanto, el gobierno es muy respetuoso de los derechos democráticos de los ciudadanos en materia de manifestación, pero le hace un llamado de responsabilidad a los actores políticos, porque cuando detrás de las movilizaciones hay personas que tienen responsabilidades políticas y ocupan los problemas para agravarlos, ocupan las crisis para profundizarlas, cuando la responsabilidad de los actores políticos es sacar al país de la crisis. Bueno, queremos saber cómo se ha vivido esta jornada en Calama y vamos a tomar contacto con el gobernador regional de Antofagasta para abordar esta situación. Ricardo Díaz, gobernador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matilde. La verdad es que ha sido una jornada bastante intensa. El pueblo calameño se ha manifestado con fuerza, ha manifestado este resquemor, este sentimiento de abandono que se ha sentido por años, por décadas en Calama. ¿Usted justifica esta movilización, gobernador? Yo la entiendo y entiendo muchísimo el malestar. El subsecretario Monsalve hablaba de que no es bueno utilizar esto para agravar los problemas, pero la verdad es que las demandas de Calama vienen desde hace tiempo. La región desde hace tiempo se siente abandonada por el nivel central. Y de hecho le cuesta mucho al nivel central generar instancias de real participación, de resolver los problemas de la región. Viene el presidente a entregar una estrategia del litio acá a la región y no escucha a la región. Él viene a hablar, no viene a dialogar. Viene a decir lo que él ve, pero no escucha a la región. Y la sensación de Calama es la misma. O sea, se vienen a dar soluciones, pero hay que entender el dolor, hay que entender la rabia, hay que entender el sentimiento de abandono que tienen los ciudadanos que habitan en Calama. Bueno, era un sentimiento tan amplio y tan transversal que incluso la delegada presidencial decía que Calama, la zona, había estado abandonada por el Estado durante décadas. ¿Cómo se explica eso cuando es la zona que nos da a todo el país los recursos por los que el país tiene sus ingresos, que es la minería? Lo que pasa es que la región de Antofagasta siempre ha sido vista como un botín de guerra. O sea, muchas veces fue cuando se inicia esta región el salitre, la gran riqueza, después a través del cobre, y se nacionaliza el cobre, se instala la empresa Codelco. Pero si tú miras la realidad, ¿de qué le ha servido Codelco a Calama? ¿Qué desarrollo ha permitido Codelco Chile a Calama? ¿Ha generado mejor educación? ¿Ha generado mejor salud? ¿Le ha propiciado áreas verdes? ¿Ha dado empleo para la región? Porque gran parte de la gente que trabaja en Codelco es gente de otras regiones. Entonces, hay un malestar que es generalizado. Esta situación de delincuencia es una gota que calma
que colma el vaso, que derrama mucha más este sentimiento de abandono que se siente acá en el norte. Por tanto, las soluciones tienen que ser mucho más directas. Sí, quiero enlazar los dos temas, porque usted decía, esto ha sido el botín para el país. Bueno, el presidente anuncia esta estrategia de litio para el país y propone que el Estado sea el controlador, que tenga la mitad más uno, el 50% más uno en las futuras licitaciones. Eso, para usted, ¿se justifica? ¿Eso podría financiar lo que la región necesita? Si es el Codelco como ha funcionado históricamente, no. Si es Enami como ha funcionado históricamente, no. Ambas empresas que son empresas públicas, han sido muy malos vecinos, tanto para Taltal como para Calama. Usted tiene problemas de contaminación, tiene problemas que afectan a la salud de los ciudadanos de Calama y que es provocado por una empresa estatal. Usted tiene que los pueblos originarios, los pueblos de Alto Elloa, han perdido sus derechos de agua, han perdido la posibilidad de alimentarse, de tener agricultura en el desierto, producto de la explotación del agua por parte de Codelco. Usted tiene que todo este desarrollo que se produce en esta región se va afuera y nada se retorna. Bueno, hay que cambiar, claro, de nuestra región. Hay que cambiar la distribución. Y la ley que permita que ese dinero vaya a la región que la genera. Pero vamos, porque nos queda poco tiempo, a lo que ha ocurrido con esta paralización y con el tema de la seguridad, porque ustedes suscribieron junto a los alcaldes un acuerdo con el gobierno en materia de seguridad. Finalmente fueron ustedes los que llegaron hasta la moneda y se fueron con este respaldo y con este mandato. Para usted, lo que hoy día se entrega a Calama específicamente, ¿es suficiente? Yo creo que se puede ahondar mucho más. Lo que se está entregando a Calama apunta al conflicto particular que provocó este tiroteo contra Carabineros, que es mayor dotación de Carabineros, que es una unidad especializada de PDI que permitiría resolver los conflictos o aquellos crímenes que están pendientes. Pero falta todavía mucho más. O sea, hay que aumentar la capacidad de la Fiscalía, hay que aumentar la infraestructura que hay en Calama, hay que dotar de servicios de protección en una mirada mucho más amplia. Tenemos que quitarle a la delincuencia a los jóvenes. Fundamentalmente se basa en la persecución penal. De hecho, se nombra un fiscal especial, una estrategia especial, hay reforzamientos de todos los equipos. Eso fue lo que funcionó, por ejemplo, en Alto Hospicio. Por lo tanto, eso también debiera funcionar en Calama. ¿Qué pasa con la paralización de hoy? Es un llamado de atención y me refiero a la paralización de hoy en cuanto a que pudiera extenderse. ¿Qué es lo que va a pasar con una movilización como la que vimos hoy, de la que es capaz la ciudad? Mientras el gobierno o el centralismo no entienda que tiene que darle voz a la ciudadanía y que tiene que mejorar toda esta gran deuda histórica, esto no se va a resolver. Aquí hay que hacer mayores inversiones públicas, hay que destrabar todos los problemas que tienen que ver con salud, educación, deficiencias en seguridad. Hay que hacer mayores inversiones para generar mayor protección y hay que devolverle la seguridad a los ciudadanos. Y eso pasa porque haya una política de acción en conjunto con los territorios, agregar valor a lo que se hace acá. Yo espero que esta estrategia del litio agregue valor, que no nos deje solamente la contaminación, sino que además agregue oportunidades laborales, oportunidades de perfeccionamiento, oportunidades de trabajo, la posibilidad de tener buena salud, buena educación. Lo conversó hoy día con el presidente que estuvo allá. Usted dice, vino a decir cosas, pero no a escucharnos. ¿Usted tuvo la posibilidad de dialogar con el presidente Boric? El problema es que el presidente tiene un discurso, pero sus equipos no lo respaldan en ese discurso. El presidente tiene una mirada y la conversamos y compartimos gran parte de las cosas que yo le dije, esta mirada desde la región. Pero cuando se establece el trabajo con su equipo, cuando se establece una dinámica de un evento en donde se va a escuchar a la región, no se nos permite expresar nuestra opinión. Entonces ahí hay una disonancia que es muy grave, que es muy compleja, que tiene que resolverla el presidente. Yo creo que un presidente que viene de regiones no puede darle este trato que le ha dado a la región. Bueno, él claramente comparte desde esa perspectiva. Finalmente, esta paralización no se va a extender, pero podría replicarse. Claro, o sea, yo valoro la actitud que tuvieron los calameños y calameñas, los vecinos, que fue una paralización ciudadana, pacífica, de respaldo a las policías. Y yo creo que es una muy buena advertencia. Cumplamos todos los compromisos que dio el gobierno.
pongamos metas, pongamos plazos, pero por sobre todo escuchemos a la gente de regiones, porque el modo de actuar no ha sido el correcto. Sí, tenemos que irnos a la franja. Le queremos agradecer, Ricardo Díaz, gobernador de la región de Antofagasta, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Que tenga una buena noche. Ya estamos de regreso en CNN Prime y les contamos que el gobierno detalló la Estrategia Nacional del Litio, que contempla, entre otras cosas, una participación como socio mayoritario del Estado en las empresas de la industria a futuro. Una medida que ha generado reacciones dispares en los actuales y en los posibles productores. Belén Vázquez nos muestra las críticas de los gremios empresariales. Con un gabinete económico minero en pleno, el presidente Gabriel Boric llegó hasta Antofagasta para ahondar en la Estrategia Nacional del Litio. Son 5 ejes para una política en la que, básicamente, el Estado será el controlador de cualquier empresa público-privada que explote el mineral en el salar de Atacama y en cualquier otro salar a futuro. Cuando hablamos de desarrollo, estamos pensando en el bienestar para los habitantes de nuestra patria, no para unos pocos. Estamos pensando en que la riqueza que existe en nuestro territorio sea mejor distribuida, descentralizadamente. El objetivo es poder aumentar la riqueza del país y, en consecuencia, potenciar el crecimiento, además de avanzar en una industria minera sostenible y responsable con el medio ambiente a través de la creación de la Empresa Nacional del Litio. Pero antes de eso hay pasos previos. Lo primero es el mandato que Corfo le entregará a Codelco para que participe anticipadamente en la producción y extracción de litio con SQM y Albemarle, las 2 empresas que actualmente tienen faenas en la zona. En el caso de la primera, su contrato termina en 2030 y la segunda en 2043, por lo que se debe negociar la entrada voluntaria a la operación, dado que los convenios se respetarán íntegramente. Los alcances y características de la negociación, eso sí, aún se desconocen. Esperamos en el fondo que las condiciones que sean favorables, y si los privados quieren participar en ello es porque para ellos genera una oportunidad. La variable de ajuste va a ser el largo de los contratos. Le puedo adelantar cuáles son las ideas, porque todo esto se va a tratar, digamos, por parte del directorio Codelco, por parte del Consejo de Corfo y finalmente a través de negociaciones que van a ser negociaciones comerciales. Negociaciones comerciales a las que ambas mineras estarán atentas. A través de comunicados de prensa, las empresas se refirieron de forma escueta al anuncio del gobierno, que significó el desplome de sus acciones en Chile y Estados Unidos. En el caso de SQM, sostuvieron que aún están analizando el texto en el marco de un contrato vigente que mantenemos con Corfo y esperan que sea un impulso a la expansión productiva en Chile. La compañía tuvo una caída de casi 15% en la bolsa de Santiago, arrastrando al IPSA a su peor sesión desde diciembre de 2021. Mientras que por el lado de Albemarle descartaron algún impacto material dado el respeto a los contratos vigentes y aseguraron compartir intereses respecto al crecimiento de la industria. Con el anuncio, sus papeles cayeron 10% en la bolsa de Nueva York. El rol protagónico del Estado, el salvaguardar los intereses nacionales, en ningún caso es contradictorio con las oportunidades que existan para el sector privado para trabajar en conjunto a partir de esta articulación público-privada. La medida fue valorada en general por privados que hace años quieren entrar a la producción de litio en Chile. En todo caso, tienen dudas del funcionamiento de la estrategia, donde ya se les comunicó, sí o sí serán minoritarios en cualquier sociedad con el Estado. Esta es una buena noticia para Chile. Esperamos dé curso al desarrollo de diversos proyectos en la extensa red de salares que tiene el país. Ya no hay tiempo para perder. Los cambios deben comenzar hoy para que ojalá mañana el país se beneficie con la producción del litio y volvamos a ser líderes mundiales. ¿El Estado va a dar solo certeza jurídica o va a realizar su correspondiente financiamiento del proyecto y construcción en su proporción al 51%? Y ese es uno de los puntos clave del debate. El gobierno ha dicho que los privados tendrán que poner capital inicial y la tecnología, y por su parte el Estado pondrá el recurso natural, pero siempre será el controlador y quien tome las decisiones finales al tener mayoría en la dirección. No están dados los incentivos suficientes para que las empresas privadas inviertan en el desarrollo de la industria. No se condicen tampoco con la necesaria confianza que la colaboración público-privada requiere. Una cosa es tener el control de la compañía y otra cosa distinta es de las rentas económicas. La experiencia indica de que las compañías privadas privilegian eficiencia. De
Desde ya, Codelco y Enami pueden conversar con privados que quieran producir en alguno de los 42 salares en los que podría extraerse litio. Esa función la adoptará posteriormente la empresa nacional, cuyo proyecto de ley se enviará luego de los diálogos con las comunidades y el plazo preliminar es octubre. Además, al igual que con el cobre, se establecerá una regla fiscal para el uso de estos recursos. Bueno, ¿por qué el interés es tan grande? Pongamos números. Por ejemplo, vamos a contarles cuánto ingresó al Estado por parte del litio el año pasado, en 2022. Los ingresos solo por litio fueron 5.032 millones de dólares, y esto es por concepto de arriendo del Estado a dos mineras que son SQM y Albemarle, que son las que están hoy día gestionando el litio. Una cantidad importante, ha crecido el precio en más de un 500%, por lo tanto, por eso se abren los apetitos y la discusión el día de hoy ha sido tan álgida que miren lo que pasó en la Bolsa de Santiago. Las acciones de SQM cayeron en un 14,7%. Esto es porque esta estrategia del litio no ha gustado a los inversionistas, por cuanto el Estado mantendría el control. 50% más 1 es lo que ha dicho el gobierno en cuanto al control de la explotación del litio en todos los salares una vez que se realicen las próximas licitaciones. Bueno, el desplome de SQM fue tan grande, no se veía un desplome en SQM como este desde el año 2020. Y aquí llevó a que la Bolsa de Santiago el día de hoy cerrara con un menos 3,16%. SQM es la mayor acción de la bolsa, por lo tanto la arrastró de una manera importante y así cerró el día después de este anuncio de estrategia del litio. Bueno, y vamos a seguir con otros temas, vamos a seguir con el mismo tema, porque la SOFOFA, les contábamos, el presidente de la SOFOFA criticó la idea de que el Estado sea siempre el socio mayoritario en la producción del litio, especialmente en la administración. Según Richard von Appen, es una señal de desconfianza hacia el sector privado. Bueno, en el país parece que estamos acostumbrados a pasar de distintos estados de ánimo, porque después de una ENADE y con los discursos que justamente iban apuntando en la cooperación pública-privada, nos vemos sorprendidos, y yo personalmente muy sorprendido, con el anuncio de la Política Nacional del Litio, en el cual relega al sector privado a un rol secundario, donde el Estado va a tener una participación mayoritaria en todas las empresas, lo cual a mí me parece inentendible y no lo entiendo en relación al discurso de 12 horas antes. Es una señal de desconfianza al sector privado, y por eso cuando hablamos de complementarnos es que justamente haya empresas estatales pero también privadas y que haya competencia. Es sano de que hayan distintas iniciativas y que podamos traer empresas, y también de que hayan empresarios locales que se interesen en desarrollar el litio. Pero esto de que el Estado tenga una mayoría que es muy relevante en la gestión de las empresas va a ser un desincentivo, especialmente para aquellas empresas de primer nivel. Bueno, la extracción del litio desde salmueras es el principal método que se utiliza en Chile para esta extracción, un escenario que cambiaría con la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, porque iría hacia caminos más sostenibles y eficientes. La extracción directa. Vamos a conocer más en el informe de Miranda Aspe. Es de las mayores reservas de litio a nivel mundial. Hablamos del Salar de Atacama, el depósito más importante y estudiado en Chile, que concentra más del 90% de las reservas en el país, porcentaje que hasta el momento es manejado solo por dos empresas privadas, SQM y Albemarle. Avanzaremos hacia el uso de nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen el impacto en los ecosistemas de los salares. Promoveremos la investigación en los salares para saber cómo cuidarlos mejor. Así anunciaba el presidente la Estrategia Nacional del Litio, que en palabras del mismo mandatario será necesaria para transitar hacia una economía sostenible y desarrollada, clave para la fabricación de smartphones, computadores, vehículos eléctricos e incluso sistemas de almacenamiento. El llamado oro blanco tiene partidarios y detractores, estos últimos principalmente motivados por el proceso de piscinas de extracción que actualmente existe en Chile, uno que altera ecosistemas, no es hídricamente eficiente y además toma entre 9 y 18 meses en completarse. Básicamente uno extrae salmuera desde la profundidad de la tierra y la tira sobre pozos de evaporación solar, con los cuales entre el viento y el sol se va evaporando y las sales comienzan a cristalizar.
Para generar 1 tonelada de litio se evaporan 2 millones de litros de agua, lo que equivale casi a una piscina olímpica. Un método controversial si consideramos el contexto de crisis hídrica en el que vivimos. Una de las nuevas propuestas que llegarían con la empresa nacional del litio sería la extracción directa, que tardaría solo 2 horas. Hay primero una membrana donde se van quedando todo lo que tiene que ver con los microorganismos que vuelven al sistema. Y después se hace un proceso donde se echan solventes y de cierta manera se puede separar y el cloruro, o sea, el cloro y el litio formando cloruro de litio en una concentración de un 40%. Las salmueras tienen una gran cantidad de agua que si uno pudiera hacer algo por salvar eso, o por reinyectarlo al salar una vez que uno ha obtenido litio, sería mucho más eficiente. Pese al anuncio de la creación de una red de protección de salares para resguardar el 30% de los ecosistemas al 2030, los expertos tienen sus reparos. Implica una afectación a los equilibrios hídricos en zonas que ya se encuentran en un equilibrio precario. Se trata de zonas fundamentalmente desérticas, pero que albergan un nivel de biodiversidad tremendamente relevante y tremendamente frágil. Si uno cambia el pH de la concentración, ya no se van a generar todos estos plancton y que son los microorganismos de cuales se alimentan las parinas. Necesitamos que conversemos con todos, con la comunidad científica, con los pueblos originarios y con las comunidades locales. Albemarle se compromete a entregar anualmente 3,5% de las ventas a las comunidades, mientras que desde SQM entregaron 2.300 millones de dólares durante los primeros 9 meses del año pasado a Corfo y a la región de Antofagasta. Se puede corregir, hay que incorporar desde un comienzo a las comunidades, ya que son las que tienen el mayor impacto también en cuanto a lo que es la explotación del litio. Tenemos hoy día una oportunidad única donde vamos a combinar estos dos mundos, ¿verdad? El mundo del desarrollo tecnológico, el mundo de la protección ambiental y también de los aspectos vinculados a la cohesión social y el impacto en las comunidades desde el conocimiento y la investigación. Conocimiento que se materializará con la creación del Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio Salares. Los primeros esbozos de lo que será un proyecto que pretende posicionar a Chile en el primer lugar de producción de litio a nivel mundial. Bueno, del que todavía quedan muchas interrogantes, muchas respuestas que pedir, que pensar, porque la negociación recién comienza. Esto ha sido la presentación de la estrategia. Codelco tiene que negociar con estas empresas y una vez que se inicie la negociación vamos a poder hablar ya con números en la mesa más centrada y más concretamente sobre lo que viene. Un tema de lo que vamos a seguir conversando y hasta el momento, y ahora por eso cambiamos radicalmente de tema, porque luego de 8 años en prisión, José Pérez, el único condenado por el asesinato de la contadora Viviana Heger, recibió el beneficio de la libertad condicional. Los detalles en el informe de Belén Saldías. Se condena al acusado José Heriberto Pérez Mancilla, cédula de identidad 10-432-290-5, a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Casi 6 años han pasado desde la lectura de sentencia de José Pérez Mancilla, único condenado por el crimen de Viviana Heger. 10 años de presidio mayor en su grado mínimo fue la condena que recibió en ese entonces, la que se encontraba cumpliendo en el Centro de Estudio y Trabajo de Osorno, en la región de Los Lagos. Se encontraba, puesto que tras cumplir una serie de requisitos, hace algunos días la Comisión de Libertad Condicional de Valdivia le otorgó la libertad. Ha cumplido con los 2/3 del tiempo que la ley le exige. Tiene que haber, por cierto, una conducta intachable. Además, requerirá de un informe psicosocial técnico por parte de Gendarmería. Estimamos que precisamente con lo que se resuelve por parte de la Corte da cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos que se establecen. Logró convencer a la comisión, en este caso la Corte de Valdivia, claramente, la que acogió los fundamentos y la petición y logró el beneficio. 3 puntos que se acreditaron para la libertad condicional del único condenado en este polémico caso que se remonta al año 2010, cuando se reportaba la desaparición de Viviana Heger en Puerto Varas. Tras 42 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado por su esposo, Jaime Anguita, en su propia vivienda. ¿Aló? ¿Aló, don Jaime? Sí. Mire, venga urgente a la casa. ¿Cómo? Venga urgente a la casa. ¿Qué le pasó? Está aquí en la casa. ¿Quién?
Viviana. ¿No Teresa no está ahí? Pero está muerta. ¿A dónde? ¿En la casa? En el entretecho. ¿No Teresa no? Sí. Tras esto y la investigación correspondiente, se desarrolló un proceso judicial en el 2017 que concluyó con la sentencia de José Pérez y la absolución de Anguita, quien estuvo 1 año y 9 meses en prisión debido a que Pérez lo acusó de haberlo contratado para asesinar a Viviana. Sin embargo, durante el juicio esto fue desestimado por el tribunal, puesto que la fiscalía no pudo establecer quién encargó la muerte de su esposa y solo Pérez fue culpado. Se le condenó por robo con homicidio. Y me dice directamente, yo la maté. Luego de lo cual me dice, Jaime Anguita me pagó por ello. El tribunal ha decidido absolver de los cargos formulados en su contra como autor, al tenor del artículo 15, número 2 del Código Penal, en el citado ilícito al acusado Jaime Edgardo Anguita Medel. Condenado por robo con homicidio a presidio mayor en su grado mínimo, principalmente por haber cooperado con la investigación y haberse declarado culpable desde un inicio, cuestiones que fueron consideradas en su momento por el tribunal para su sentencia. Para estos efectos, el tribunal lo que consideró es la cooperación sustancial muy calificada respecto del imputado. Hoy, tras 8 años desde que ingresó a la cárcel, primero para cumplir su prisión preventiva y luego por su condena, José Pérez Mancilla se encuentra en libertad vigilada. Justamente mientras se dirigía a firmar a Gendarmería en la ciudad de Puerto Montt, declaró ante un medio de comunicación que quería cerrar este capítulo y estar tranquilo, asegurando además que la familia sabía la verdad y que se encontraba arrepentido. Por supuesto, una cosa es sentirse arrepentido. José Pérez, para poder optar a este beneficio intrapenitenciario, tiene que haber manifestado a la dupla psicosocial en los informes que se le hicieron arrepentimiento con el objeto de rehabilitación, pero no sabemos si eso es de verdad o solamente para cumplir con el requisito. La verdad es que lo que diga o lo que no diga a esta altura José Pérez no tiene ninguna relevancia. Lo importante es lo que él hizo, lo relevante es la gravedad de los hechos en los que él tuvo una participación protagónica. Libertad condicional donde José Pérez deberá responder a Gendarmería constantemente, puesto que aún le restan 2 años para cumplir con la totalidad de su condena por el delito de robo con homicidio. El beneficio de la libertad condicional no extingue, no modifica la condena, se mantiene en los 10 años. Si no se cumplen condiciones o si se comete un hecho que constituya delito, entonces va a traer aparejado que el resto de la condena deberá ser cumplida porque no se ha extinguido la condena. De todas formas, este no es el primer beneficio que se le otorgaba a Pérez, puesto que ya contaba con salida dominical, dado su correcto comportamiento. Una postura que, según informes de Gendarmería, habría mantenido durante todo el cumplimiento efectivo de su condena. Y en otro caso, la Fiscalía cerró sin culpables la investigación por el homicidio calificado de Tomás Bravo a más de 2 años de este crimen. La decisión fue informada este viernes en una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Arauco. La investigación finalizó sin resultados concretos, por lo que ahora el Ministerio Público tiene 10 días para presentar una nueva acusación sobre ser o no perseverar contra el tío abuelo del menor, Jorge Escobar. Paralelamente, la Fiscalía mantiene otras 2 investigaciones por este caso. Una por abandono del menor con resultado de muerte, también en contra de Escobar, y otra por sustracción de menor en contra de 3 sujetos. Cambiamos de tema y les contamos que después de semanas de un trabajo consensuado, la comisión experta atraviesa una máxima tensión. Todo porque la derecha acusa al oficialismo de desconocer los acuerdos base de la primera etapa. Algunos incluso no descartan que se entregue un texto en blanco al Consejo electo por la ciudadanía. El informe es de Paul Foller. En casi 2 meses de funcionamiento, la tónica del trabajo de la comisión experta fue de acuerdos transversales y unánimes. Así, en medio de abrazos y estrecharse la mano, se aprobó en general el texto base. Pero esas imágenes han ido quedando atrás. El texto que se había sido acordado está siendo objeto hoy día de un bullying a través de diversas indicaciones que quieren modificarlo. Comisionado Rivera, no le voy a aceptar que cuestione
una conducta ética ni moral de nosotros. Los diálogos son cada vez más tensos en las subcomisiones, luego de que la derecha acusara al oficialismo de desconocer los acuerdos iniciales. Que era una base sobre la cual íbamos a comenzar un debate. Y por cierto, ese debate se tiene que ampliar a otros temas. Y las indicaciones que presentamos van en esa dirección. Mínimos comunes que se acordaron de buena fe y que fueron aprobados por unanimidad, es decir, por 24 de los comisionados y comisionadas. Por lo tanto, lo que preocupa es que se quiera desconocer esos mínimos comunes. Ahí es donde uno dice, ¿estamos actuando de buena fe? ¿O hay una presión política de por medio? ¿O hay el interés de pasar gato por liebre? El problema comenzó cuando el oficialismo presentó las enmiendas al texto base aprobado en general y por todos los integrantes de la comisión. Fue en esta etapa donde en la derecha acusaron que varias de las enmiendas buscaban cambiar lo ya aprobado. Yo no votaré a favor de constitucionalizar el modelo de ISAPRE ni de AFP, sea cual sea la consecuencia de eso. No votaré a favor. Hay un riesgo de terminar finalmente con un texto vacío o con un texto que no se pueda presentar al próximo Consejo Constitucional electo que asume el 7 de junio. Y este último punto es uno de los riesgos que ya se ha conversado entre los expertos, que al no haber acuerdos se desconozca el texto base y se termine con una hoja en blanco en el anteproyecto. Nadie está pensando, como se dijo en otra comisión, nadie se está pensando en votar normas, en llegar a hoja en blanco, en esas amenazas son, digamos, incomprensibles. Me preocupa profundamente que la presidenta de la comisión experta diga que para algunos pueden entender acuerdos sustantivos una cosa y para otros pueden entender acuerdos sustantivos en otra cosa. Porque yo cuando me doy la mano, me doy la mano. La discusión se tornó aún más tensa cuando circuló una minuta de la derecha que comparaba las enmiendas de los expertos del oficialismo con las propuestas que realizó la convención pasada. Que no revivamos aquellos textos que fueron rechazados por la ciudadanía, en forma indirecta o en forma a veces literal, porque eso, repito, es la crónica de una muerte anunciada. Es necesario encender la luz amarilla. Mire, lo que pasa es que esa es una comparación bien artificiosa y antojadiza que hace la oposición, porque lo que dije hace un minuto, acá en nuestro país han habido demandas que son anteriores a ambos procesos constitucionales. Las enmiendas necesitan 3/5 para ser aprobadas, por lo que ambos sectores necesitan del otro para aprobar sus normas, aunque por ahora las diferencias parecen estar lejos de resolverse. En otro ámbito, mañanas y noches más heladas que las semanas anteriores obligan a pensar en cómo calefaccionar la casa. Una de las opciones más eficientes y más baratas es la estufa parafina. Sin embargo, el precio de este combustible ha ido en aumento y registra precios dispares según sea la comuna. Daniela González tiene el informe. ¿Ha sido más frío estos días? Sí, demasiado. Ayer estuvo más helado que hoy día. Ayer estuvo más helado. En la mañana sí, igual que en la noche. Está más helada la noche. Por la noche se siente el bajón de la temperatura y en la mañana igual. Ha bajado la temperatura y se siente. Rápido nos despedimos de los 30 grados y la estufa ya se vuelve necesaria. Lo que vemos es que las mañanas generalmente tienden a estar más heladas que lo que hemos visto semanas anteriores, mientras que las temperaturas máximas están siempre bordeando los 23, 22 grados. En la época de transición es cuando uno en la mañana tiene que salir un poco más abrigado, en la tarde uno se tiene que desabrigar un poco por el calor y luego una vez que empieza a esconderse el sol, a hacerse de noche, nuevamente el aire empieza a refrescar y a sentir frío. Por esto mismo, ya muchos piensan en cómo temperar el hogar. Y no hay duda, la estufa parafina sigue siendo la favorita de los chilenos. Porque la parafina desparrama más el calor, ¿eh? En cambio la estufa a gas, en el lugar que está, más en espacios más chicos. Considero que calienta más. Así que por eso me gusta más la de parafina. Tempera más rápido los ambientes y es mucho más económica que el gas, pero a puertas del invierno su precio ha subido y considerablemente. Estamos en la comuna de La Florida, calle Walker Martínez 1940. Acá el precio de la parafina por litro ha alcanzado los 1.632 pesos.
Y en San Joaquín, por ejemplo, la parafina alcanza un precio de 1.660 pesos por litro aproximadamente, muy lejos del valor de otras bencineras que registran bajas considerables. Y nos trasladamos hasta la comuna de Santiago. Estamos en calle Rosas 3218. Acá el precio de la parafina es de 873 pesos. Muchos se preguntarán por qué tanta diferencia. Se debe básicamente a la oferta y la demanda. En sectores donde más se consume parafina, el precio es más alto. Por ley de oferta y demanda podríamos comprender que la parafina está subiendo de precio porque estamos entrando en los meses fríos del año, por lo tanto hay más demanda de este combustible. Por otro lado, tenemos que a partir de enero la ENAP está publicando las variaciones de precios cada 21 días y no cada 7 días como antiguamente. Por lo tanto, estos precios que se están conociendo estos días recogen todas las variaciones de los últimos 21 días y ciertamente recoge también esta alza en los precios producto de lo que ya mencionamos por parte de la OPEP. Lo que hay que entender es que la parafina está determinada por un precio de referencia, ¿no es cierto?, que está administrada, de hecho, con el FEP, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, y que después a ese precio de referencia después se le impone, digamos, los cargos de distribución, que son decisiones comerciales de los distribuidores que tienen estrategias de comercialización en función a la demanda. Por lo tanto, los distribuidores en las distintas comunas toman estas decisiones para justamente diferenciarse. De todas formas, el sitio web Parafina en línea es un buen aliado. Allí puede buscar, comparar valores y ahorrarse un par de pesos. El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, advirtió que no será un cheque en blanco la agenda de seguridad frente a cuestionamientos que ha sufrido. El parlamentario se reunió con el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, quien ratificó el compromiso del Gobierno y del Congreso en esta materia. La nota es de Estefanía Bustamante. En ese sentido, hemos conversado. Vamos a esperar un poco que la seguridad. Un particular llamado de urgencia por la seguridad que interrumpía al nuevo ministro de la SECPRES. Pero también al Poder Legislativo que se reunió con el nuevo jefe de cartera. La razón, reafirmar el compromiso entre el Congreso y la moneda por el fast track legislativo en seguridad. En ese sentido, hemos conversado. Vamos a esperar un poco que la seguridad. Un particular llamado de urgencia por la seguridad que interrumpía al nuevo ministro de la SECPRES. Pero también al Poder Legislativo que se reunió con el nuevo jefe de cartera. La razón, reafirmar el compromiso entre el Congreso y la moneda por el fast track legislativo en seguridad pública. Yo espero que siempre nuestro país esté dispuesto a que acuerdos buenos, subrayo, buenos, sean priorizados. La agenda de seguridad son, a mi juicio, solo acuerdos buenos. Y por tanto el compromiso es avanzar en estos proyectos. Pero obviamente los distintos parlamentarios van a manifestar sus puntos de vista. Lo relevante es que podamos generar las condiciones para aprobar buenas leyes para el país. Esta semana se aprobaron 2 de los 31 proyectos y se despacharán en los próximos días. Sobre las iniciativas restantes, personeros de Apruebo Dignidad como el senador PC Daniel Núñez ya han advertido que el compromiso por la seguridad no implica firmar un cheque en blanco. A nadie le estamos pidiendo eso, por el contrario. Invitamos a todas las bancadas a que le hagan mejoras a estos proyectos de ley. El punto importante es que por primera vez la Cámara de Diputados y Diputadas, el Senado y la moneda se ha puesto de acuerdo en una agenda ambiciosa como nunca. Un acuerdo que hace una semana el gobierno tuvo que socializar con sus partidos antes de anunciarlo con los presidentes de ambas corporaciones, precisamente para alinear al oficialismo en la discusión y no enredarla, como ocurrió con la ley Naín Retamal. Si uno escucha al senador Núñez, si uno escucha a la ministra Orellana que le da esta mala bienvenida al nuevo ministro Elizalde, uno se pregunta, en realidad, ¿necesitamos oposición como gobierno? Espero que el nuevo ministro Elizalde tenga la capacidad de ordenar a la coalición de gobierno, a que tenga esa capacidad de persuasión, porque si no va a ser bien difícil que podamos llegar a acuerdo. Además de la seguridad, el gobierno y el Congreso acordaron fijar plazos en otras materias, salud, educación y pensiones. Así poder despachar rápidamente los proyectos a las salas del Senado y la Cámara, que la próxima semana sesionarán 2 y 3 veces respectivamente. Hay que apuntar hacia lo estructural,
hacia lo macro. Tenemos que modificar el Código Penal, que es de 1800 y algo. Apurar la creación del Ministerio de Seguridad. Esperamos lo mismo en los proyectos de salud. El gobierno no puede pretender dejar caer el sistema de salud privado. Esos votos no van a estar por parte nuestra. También la reforma tributaria debe reingresar al Senado. Hay bastante que hacer. Yo espero que la coalición de Apruebo Dignidad, que junto con el socialismo democrático al cual pertenezco, tengamos una misma posición. La misma posición tiene el Partido Socialista, en este caso para definir el cupo que dejó Álvaro Elizalde en el Senado. La timonel Paulina Bodanovich fue confirmada por la mesa directiva y deberá ser ratificada el próximo domingo por el Comité Central Socialista. Parlamentarios del oficialismo y la oposición junto a la Gobernación Metropolitana anunciaron un proyecto de ley para tipificar el daño que provocan los rayados en edificios considerados patrimonio nacional. La iniciativa establece penas de cárcel y eleva las multas hasta los 12 millones de pesos para quienes hagan grafitis en esos recintos. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Con más de 400 años de historia, la iglesia San Francisco es el edificio en pie más antiguo de Santiago y a la vez el reflejo de medidas que se han tornado inútiles para proteger el patrimonio nacional. Ante eso se pretende, a través de la ley antigrafitis, endurecer las penas para quienes dañen los monumentos con una sanción de hasta 5 años de presidio y multas que pueden llegar hasta los 12 millones de pesos. Para que sea ley de la República y personas como el profesor que estuvo rayando mensajes de odio, que ya es reincidente en estas materias, tengan penas efectivas de cárcel. Llegó el momento de, junto con limpiar y mejorar la ciudad, también castigar a quienes la destruyen y la ensucian. Monumento histórico que ha sido limpiado y pintado más de 3 veces en las últimas semanas y uno de sus últimos rayados fue hecho por 5 personas, entre ellas el profesor Roberto Campos, quien estuvo involucrado en los daños a torniquetes durante el estallido social y que fue formalizado nuevamente. Las sanciones y además que tú seas responsable por el costo de tu daño, que tú tengas que pagar con multas altas la recuperación. Pintar la fachada de una iglesia de esta altura es un monto muy alto, no solo que tipifica y agrava el daño a los monumentos nacionales, sino que lo especifica en los rayados, que es algo muy importante. Muchas veces tribunales más garantistas señalan que un daño no es solo un rayado y lo genera por cierto. Una medida que busca modificar la ley de monumentos nacionales, endureciendo las penas ya existentes y que en caso de reincidencia la pena podría aumentar hasta los 10 años de cárcel. Pero mejorar la situación del patrimonio cultural va mucho más allá de las sanciones, según expertos. No hay una solución, pero yo creo que son una concatenación de distintas soluciones. Educación, sanción, fiscalización, o sea, por ejemplo, que las municipalidades puedan fiscalizar, porque aquí, ¿quién fiscaliza? Las policías, legalmente son las municipalidades. La iniciativa pretende además sumarse al plan de renovación del eje Alameda Providencia, que ha estado enfocado en la recuperación y limpieza de las fachadas y que cuenta con un financiamiento de 540 millones de pesos, recursos que también han sido utilizados para pintar constantemente la iglesia San Francisco. No veo para qué, pues. La van a volver a rayar, pues sí. ¿Cree que se deberían endurecer las penas para la gente que hace eso? No, ¿para qué molestar tanto a la gente si hay un descontento total? Parece muy bien para que un profesor estúpido venga a rayarlo de nuevo. Se supone que un profesor está para educar. Es muy linda, se ve muy antigua. Hasta lo que sé, creo que ha sobrevivido muchos terremotos. En otros países las sanciones son más explícitas. Por ejemplo, Perú castiga la destrucción de monumentos con penas de 1 a 6 años de cárcel, mientras que México tiene de 6 a 3 años de presidio y multas para quienes causen daños a bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental. Pero, ¿cómo diferenciar los rayados de otras expresiones? El arte urbano siempre ha estado presente en la ciudad y cuando está bien hecho queda para siempre. O sea, los Juegos de Avenida Bata son el año 90. Eso es arte urbano. El mural de Zamudio sobre el Museo Precolombino en un muro ciego está bien puesto y se ve muy bien. El Paseo Bandera, puras externalidades positivas. Un proyecto que busca evitar la impunidad ante quienes dañan y destruyen el patrimonio, que será presentado al Congreso en los próximos días y que va en línea con las medidas impulsadas para la recuperación de espacios públicos y la seguridad.
Vamos a trasladar ahora a Estados Unidos con la Corte Suprema. Es una decisión de último minuto y que estaba prevista para esta jornada con el máximo tribunal de Estados Unidos, donde finalmente conserva el acceso a la píldora abortiva. Es un tema sumamente controversial en Estados Unidos y sobre todo lo es esta decisión. Grupos estaban expectantes a ver cuál iba a ser la decisión del máximo tribunal, que hay que recordar está conformado por una mayoría conservadora. De hecho, 3 de los magistrados de la Corte Suprema los eligió Donald Trump, y es por eso que también genera sorpresa esta decisión que le quita la razón a un tribunal de instancia anterior, y lo que determina este fallo es que esta píldora, la mifepristona, puede ser distribuida mientras continúan las apelaciones, porque actualmente hay un tribunal de apelaciones que está revisando una decisión anterior del juez de Texas que había aplicado una serie de restricciones, y es entonces la Corte Suprema la que decide que esas restricciones que había aplicado el tribunal de apelaciones no tienen efecto, por tanto esta píldora puede ser distribuida. Píldora que por lo demás comienza este debate o esta batalla judicial en Texas a raíz de un grupo antiaborto que señalaba que su aprobación hace 20 años atrás no había sido bajo las medidas de seguridad necesarias. Estamos hablando de la FDA. Pues bien, ese proceso continúa y es mientras se continúen estas apelaciones que se garantiza que esta píldora pueda ser distribuida. Hay que tener en cuenta aquí que en estos 20 años de distribución, que además es utilizado prácticamente en la mitad de las interrupciones de aborto en Estados Unidos, ya más de 5 millones de mujeres han utilizado esta píldora sin mayores efectos que, por ejemplo, un paracetamol. Ese es uno de los argumentos, y lo escuchábamos también durante la semana de parte del gobierno de Joe Biden, que anunciaba justamente que estaban dispuestos a llegar a la Corte Suprema. Bien, muchísimas gracias, Isel, por esta entrega informativa. Nosotros nos vamos a una pausa en CNN Prime. Ya regresamos. Noticias, solo noticias. Y hasta ahora queremos hacerles una invitación a escuchar el nuevo capítulo del podcast de CNN Chile, Minutos Constituyentes, en el que explicamos el avance del proceso constitucional. Escaneando el código QR que aparece ahora en pantalla, van a poder acceder a este nuevo episodio. Esta semana, Josefina de la Fuente, Paul Foller y Alicia Contreras invitaron a 4 expertos electorales a comentar las principales propuestas de la Comisión Experta en torno al sistema electoral. Pepe Out, Octavio Avendaño, Gonzalo Miller y Julieta Suárez Cao entregaron su opinión respecto de las distintas enmiendas que los comisionados ingresaron al anteproyecto de nueva Constitución que están redactando. Capítulo de Minutos Constituyentes. Por lo tanto, demasiado cerca. Minutos Constituyentes. Código QR, Spotify, si entran al sitio también pueden acceder. Bueno, ahí están todas las invitaciones hechas, pero hay más porque a esta hora ya llega CNN Tiempo y luego CNN Magazine, noche de viernes. Viernes 21 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.